Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla sobrenatural. Estaba ya hace unos minuticos conectada, pero se fue la señal y pues estoy iniciando nuevamente. Bienvenidos las personas que se están conectando, Carolina, Aníbal, bienvenido. Quiero que me coloquen ahí en el chat si se escucha bien, si está todo ok para ya comenzar. Ya estamos en la hora y hoy tenemos una invitada sumamente especial, nuestra querida Dina Flores. Ella es venezolana, actualmente vive en Chile. Ahí me está diciendo Carolina que sí se escucha todo bien, gracias a Dios. Vamos entonces a intentar nuevamente enviarle la solicitud a hoy para que ya se vaya conectando porque tenemos mucho de qué hablar. Dina habla bastante, así que yo sé que el tiempo se nos va a quedar corto porque tiene muchas cosas que compartirnos el día de hoy. Charla Sobrenatural es un espacio creado para glorificar a Dios, para expresar públicamente las maravillas que Dios hace en nuestras vidas e inspirar a cada uno de ustedes a buscar y anhelar un toque especial, una manifestación especial de Dios en nuestras vidas, porque Dios lo puede hacer. Dios honra a quien le busca, así que demasiado hermosos los testimonios que hemos tenido hasta ahora en este espacio. La verdad que Dios ha sido muy bueno y la verdad es que estoy muy expectante por todo lo que nos va a hablar el día de hoy a través de nuestra querida amiga y hermana Dina. Entonces ya en unos minuticos me imagino que ya se va a estar conectando. Eh, Estoy intentando enviarle la solicitud, pero si no, no te llega Dina, porfa, conéctate, conéctate tú. Entonces, bueno, ya estamos retomando este espacio porque ya hace un par de meses que no lo habíamos podido realizar y ya casi este mes el Señor nos permitió pues realizarlo. Estoy de verdad muy feliz por esto. Dina, ya vi que estás acá. Si puedes, envíame la solicitud porque yo te la estoy enviando y me dice que no consigues conectar. Si puedes, envíame la solicitud y yo te la acepto. Y de verdad que muy feliz porque los testimonios acá han sido muy inspiradores. La verdad, aquí está el pedido. Ok, listo. Gracias a Dios. Esperemos que ahora sí funcione. Vamos a ver acá. Sí, unos minuticos. Ahí estás, Dina. Hola, Ay, qué bueno, ya me estabas preocupando. ¿Cómo estás? Bienvenida. bien, tú, Génesis, bien, gracias al Señor, bien, aquí con frío en Chile, en invierno ya, bueno, a partir de mañana empieza invierno, pero este frío ha estado, pero muy fuerte. Estuve unos días unos días, 3 semanas en España, en una actividad de Ama Dios Grandemente y hacía mucho calor. Entonces llegué aquí al frío y de verdad que me afectó muchísimo, pero bueno, aquí tomando tecitos y medicina para estar bien. Sí, sé que estás un poquito resfriadita y de verdad te agradezco. Sé que es un esfuerzo que estás haciendo. Además, tuviste un live hoy en la mañana. Este es el segundo Sí. live del día. Así que No, muchas pero gracias. tranquila. No, muchas gracias por el esfuerzo. De verdad que eres una guerrera y siempre cumpliendo con los compromisos del Señor. Amén. Y nada, Dina, antes de hablar, conocernos, porque sé que tenemos mucho que hablar, me gustaría que oráramos invitando al Amén. Espíritu Santo para que nos guíe en este momento y bendiga este espacio. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios, bendito Dios, por este momento. Gracias por restablecer la conexión, Señor, por permitir que Dina y yo nos conectáramos en esta hora, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos guíes, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor, y que te lleves toda interrupción, toda interferencia, Señor, todo espíritu engañador, perturbador, que quiera venir a entorpecer este momento tan especial que has preparado con antecedencia, Señor.
Te doy las gracias por la vida de mi hermana Dina, Señor. Gracias, Señor, por su vida, gracias por su llamado, Señor. Y te pido, Señor, que renueves sus fuerzas, que le traigas salud, Señor, que le traigas bienestar, que bendigas su voz en este momento, su garganta, Señor, y que bendigas y sanes, Señor, a todas las personas que en este momento están enfrentando gripe, tos, inflamación, Señor. Que toques, Espíritu Santo, y que puedas sanar, Señor, en esta hora a quien lo está necesitando, Señor. Amén. Así oramos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Ay, Dina, muchísimas gracias de verdad por aceptar. De verdad es un privilegio tenerte aquí. Tienes una cuenta muy linda. Ya vamos a hablar de tu cuenta. Primero me gustaría que te presentaras un poquito, conocerte. Yo ya te conozco un poquito, pero hay personas acá que no te conocen nadita. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Si hay algún varón, no sé, algún caballero, pero buenas tardes a todas las mujeres. Siempre me refiero a mujeres porque el trabajo es con mujeres en la iglesia. Aquí es una cuenta para mujeres, pero bueno, de repente hay alguien, ¿verdad?, por allí que se interese en ver. Bueno, mi nombre es Dina Flores, nací en Chile, soy chilena, pero viví casi toda mi vida en Venezuela, así que yo digo que soy chilesolana. Fui a los 4 años y medio, casi a los 5 años a Venezuela. Mi papá iba por un contrato de trabajo y por cosas y planes de Dios nos quedamos allí. Tengo 51 años, aunque no te presento. Muy guapa. Sí, y de esos 51 años yo viví 36 años en Venezuela. O sea, he vivido más tiempo allá, ¿verdad?, que aquí en mi propio país natal. Pero también por planes de Dios y porque Dios lo tenía así preparado, pues me regresé hace 10 años. En junio cumplí, bueno, a finales de junio cumplo 10 años aquí en Chile. Eh, y bueno, estoy aquí casada con mi esposo, Oscar Villagra. Él, cuando nos casamos, ya tenía muchísimos años de llamado y de vida pastoral en el ministerio pastoral. Y obviamente bueno, ya me estoy adelantando, cuando me caso con él, mi vida cambió completamente, mi vida con respecto a cómo yo la llevaba. Entonces hoy, ¿verdad?, sirvo al Señor a tiempo completo, ¿verdad? Después de haber hecho carreras profesionales, posgrados y todo, ¿verdad? Ahora estoy al servicio del Señor. Y como dice Pablo, me he identificado mucho más con Pablo en este último tiempo de mi vida, que no hay más excelente conocimiento que el amor de Dios, ¿verdad? Podemos tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero no hay más excelente conocimiento que conocer el amor de Dios, y me emociono cuando lo digo, porque obviamente cuando tú vas a la universidad o tienes la oportunidad, ¿verdad?, de poder hacer un estudio técnico, universitario o de otro tipo, ¿verdad? Y después Dios te gira la vida, te das cuenta que no hay nada que supere la excelencia de conocer al Señor. Entonces, estoy sirviendo al Señor a tiempo completo actualmente aquí en Santiago de Chile, en Santiago, en la capital, en una comuna de Coleta, y nuestra iglesia se llama Iglesia Comunidad Cristiana Emanuel. No puedo dejar de nombrarlos porque son mi familia, ¿verdad?, donde servimos con el Señor. Y bueno, me gusta mucho la tecnología, me gusta desde niña predicar del Señor, evangelizar. Tengo testimonios de eso en mi colegio, y eso me hizo también mirar que tenemos estas ventanitas que nos dan la posibilidad, ¿verdad?, de ir a otros países, de ir a otros lugares, de captar la atención de otras personas, pero con el propósito de girar o de girar su mirada no a nosotras, ¿verdad?, sino a Cristo. Entonces, ahí surge pues Mujer Transformada por Dios, en ese deseo de siempre compartir al Señor. Bueno, eso te puedo decir de entrada. No sé qué. ¿Qué Sí, más? sí. No, yo pensaba que eras venezolana y que vivías en Chile. Pero bueno, ya me Ya aclaraste. sabes. Sí, sí, esa aclaratoria. Bueno. Y no, hermoso, de verdad, hermoso como ver lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que está haciendo aún a través de ti. De verdad que es
es lindo ver cómo no solamente tu vida ha sido transformada, como le dice tu cuenta, mujer transformada por Dios, sino que inspiras y ayudas a muchas mujeres más a, a eso, a que sean transformadas a la manera de Cristo. Amén. Y cuéntanos un poquito sobre tu cuenta, una mujer transformada por Dios, cómo nació, cómo nace. Sí, mira, bueno, como les comentaba, ¿verdad? Yo conocí al Señor desde muy niña. Mis padres son creyentes. Desde que yo nací, yo no sé de otro pensamiento, ¿verdad? Que no sea el de Cristo. Mis padres servidores al Señor en Venezuela, en la iglesia, allá donde estábamos. Y bueno, yo nazco obviamente en un hogar cristiano, pero llega un momento en tu vida que tú te decides porque tienes, ¿verdad? Tienes razón propia, ¿verdad? Y llega un momento donde uno decide si obviamente seguir el camino que tus padres te han enseñado por decisión propia o tú eliges, ¿verdad? El camino que has de seguir. Bueno, para la gloria del Señor, yo conocí al Señor, como ya les digo, desde muy niña, y en mi deseo de hablarles a otros de Cristo, eh, surge esta cuenta, ¿verdad? Porque me doy cuenta, hace como 7 años está esta cuenta, o 6 años, eh, que, que pues las redes sociales tenían un boom en el mundo, ¿verdad? Que todo se hacía a través de redes sociales. Ahora yo veo Instagram como ha ido madurando en el tiempo y tú ya vendes por Instagram, ¿verdad? Y ya Sí. Instagram te está como llevando a una plataforma totalmente de mercado digital, de marketing digital. Obviamente yo no lo uso para marketing digital, ¿verdad? Yo aprovecho la bondad de esta ventana, como le digo yo, que me da la oportunidad, ¿verdad?, de hablar con libertad de Cristo, ¿verdad? Amén. Y eso es algo que yo valoro mucho en este tiempo y le digo a mis amistades y a las mujeres que tengo la oportunidad de hablarles por aquí, que tenemos que aprovechar este tiempo donde hay libertad para compartir a Jesús, ¿verdad? Hay muchos lugares en el mundo donde hay cristianos que son perseguidos por hablar de Cristo, por abrir la Biblia, ¿verdad? Y nosotras que estamos en países donde podemos todavía hacerlo, pues debemos aprovecharlo. Y cuando empecé a mirar Instagram, pues me gustó. Yo manejaba Facebook, pero en Facebook la gente es como más familiar, ¿verdad? Te mueve, pero me gustó Instagram porque a mí me gusta mucho la fotografía también desde jovencita, entonces yo veía que Instagram era de muchas fotos y yo dije, bueno, yo voy a empezar a postear imágenes con mensajes bíblicos. Y bueno, empecé poco a poco y, y hasta el año 2018 mi esposo predicó finalizando el año, es que me acuerdo clarito, finalizando el año, predicó acerca de cómo nosotros para el año siguiente podíamos vivir en gratitud, pero con él. ¿Ves? Porque por lo general nosotros decimos gracias Señor, ajá, pero hasta ahí. Pero la gratitud debemos vivirla, ¿verdad? Debemos demostrarla. Entonces, ese mensaje a mí me tocó tanto que yo dije, bueno, esta cuenta que yo tengo, Señor, yo te la dedico a ti para el año, era el 2018 que venía, y yo te la dedico a ti en gratitud a todo lo que tú has hecho por mí, en perdonarme, en redimirme, en transformarme, en siguiendo en ser tan leal conmigo, el Señor, ¿verdad? Que es tan fiel con nosotros. Yo dije, yo voy a dedicar esta cuenta al Señor, pero de una manera más ardua. Y bueno, orando y como que ideándome cosas así en la mente, ¿verdad? Ideas que uno busca para como que atrapar la atención de las personas. El Señor a mí me gusta también pintar. Me gusta pintar, dibujar. Entonces empecé a hacer unos calendarios que se llaman calendarios de transformación. Bueno, y eso fue un boom, porque como yo no los cobraba y nunca pienso cobrar lo que hago para honrar al Señor, Amén. yo empecé a hacer mis calendarios y los pintaba. Mira, yo me acostaba súper tarde, mi esposo me veía. Yo ahora es que tengo este espacio, yo lo hacía en una mesita, ahí en un rinconcito con mis acuarelas escolares, las acuarelas más económicas. Yo pintaba mismo, yo creo que por ahí, cónchale, no conseguí eso, no pensé que iba a mencionar eso, pero pintaba mis motivos. Me acuerdo uno que hice, el primero fue de la gratitud, hablé de la gratitud y en el mes de enero y pinté mi motivo de gratitud y hice un devocional con una cita para cada día. Bueno,
como yo regalaba eso y empecé a promocionarlo, llegaron un poco mujeres y yo quiero el calendario, empezaron a descargar y bueno, empecé a aprender otras cosas, a manejar, por ejemplo, esta plataforma WordPress. ¿Ves? Entonces, yo también soy autodidacta, me gusta como curiosear, investigar, si no sé algo lo busco, porque en Google uno encuentra de todo, ¿verdad? Bueno y malo, pero bueno, uno busca lo bueno que pueda hacer de provecho. Y entonces me abrí una cuenta en WordPress y entonces empecé a hacer un blog y por ahí llegaba otra gente por Instagram. Total, que estuve un año haciendo calendarios de transformación, que era un simple devocional, ¿verdad? Con citas bíblicas y yo iba compartiendo día a día algo pequeñito con la imagen y bueno, iba hablando de las historias y bueno, muchas mujeres empezaron a llegar a la cuenta. O sea, muchas mujeres, muchas me preguntaban, pero no voy a cobrar por ¿esto cuánto cuesta? No, esto no cuesta nada, esto es para ti con amor de parte del Señor. Y bueno, empecé ahí con ese trabajo. Yo trabajo con las mujeres de mi iglesia, ¿verdad? Haciendo los estudios bíblicos y todo, pero esto era como un trabajo pues adicional y es un trabajo porque verdad que tú sabes que generar un post, ¿verdad? Escribirlo, Sí, montarlo, eso es todo un tiempo todo que un uno trabajo. invierte. Y bueno, empecé con esos calendarios y estuve como 3 años haciendo calendarios de transformación. Y bueno, esa cuenta empezó a crecer sin yo proponérmelo. O sea, empezaron a llegar muchas mujeres a escribirte por interno, tú debes saber de eso, ¿verdad? Por los DMs, mensajes directos, buscando ayuda, buscando consejería, ¿verdad? Entonces empieza uno ahí a responder y a orientar a las personas. Mira, si tienes iglesia, busca ayuda de tu pastor, de la esposa de tu pastor. Yo no soy tu pastor, yo soy una simple servidora por las redes, ¿verdad? Orientar a la gente. Y bueno, Claro. eso ha sido mucha bendición para mi vida. Y obviamente esto con la pandemia explotó, porque la pandemia, como nos encerró a todos, Sí, hizo que sí. obviamente las plataformas y redes sociales pues fuesen un vehículo de comunicación, de comunicar, de tareas escolares, las mamás metidas en internet. Entonces hizo que obviamente también esta plataforma siguiera pues creciendo y elevándose y bueno, también en medio de la pandemia el Señor me dio la oportunidad de seguir usando esta ventana, pero fue así como que todos los días, o sea, era una necesidad porque obviamente mi esposo y yo encerrados aquí, ¿y qué íbamos a hacer si no seguir predicando la palabra de Dios pero encerrados? ¿Ves? Y nuestra casa, nuestro apartamento se convirtió en yo le decía, un taller de cableados y luces, porque entre las transmisiones a la iglesia, que eran lunes, jueves, domingo, más las reuniones con los hombres, yo las reuniones con las mujeres y los compromisos que poco a poco te vas haciendo en esta cuenta, vivíamos entre cables, colores, acuarelas, luces. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Y obviamente en ese tiempo, que fue el 2020, 2021, pues mucha necesidad, muchas mujeres siguieron llegando y yo adicionalmente pertenezco hace muchos años al Ministerio Más Grandemente, que hace estudios bíblicos para mujeres online. Entonces, dije en el 2020, yo este año voy a hacer esos estudios que yo hago para mí, para las mujeres de mi iglesia, por aquí. Entonces dejé de un lado como mi producto, que eran los calendarios de transformación, ¿verdad? Para ceder esta ventana a un material que yo considero que es muy valioso y yo lo promociono porque conozco cómo se hace, ¿verdad? Bajo las intenciones que se hace, sin fines de lucro. Es un ministerio hermoso, hecho por mujeres, para mujeres. ¿Ves? Bueno, es inevitable no hablar de Amadios Grandemente, es un ministerio donde se traduce este material a más de 40 idiomas. Yo cuando fui a España estuve con todas las traductoras, con todas esas mujeres normales como tú y yo, que traducen ese material a los idiomas de donde ellas son originarias. Entonces, el 2020 y 2021 yo me he dedicado a compartir, ¿verdad? Estos estudios que yo hago aquí sentadita en mi mesita, pero dije, yo voy a abrirme, o sea, obviamente eso generaba un riesgo porque hay muchas personas que pudiesen no estar de acuerdo con que tú abras tu espacio de intimidad con el Sí, Señor, la palabra de Dios, pero el Señor así me lo indicó y yo en obediencia lo he hecho y creo que el Señor ha obrado, ¿verdad?
en la vida de muchas mujeres para que pierdan el temor a abrir la Biblia, ¿verdad? Amén. Para que pierdan el Eso es temor hermoso. a que, oye, solamente los pastores pueden entenderla, o solo los que van al seminario pueden entenderla, o solo Sí. los que hacen, no, ¿verdad? Nosotros tenemos el Espíritu Santo y muchas mujeres han comprendido eso, aún, y lo digo con mucho respeto y prudencia, aún yendo muchos años a una iglesia, ¿verdad? Entonces, donde van solo a escuchar, pero no abren sus Biblias en la semana, ¿ves? Entonces, el 2020-2021 para mí fue un encierro espectacular. Por la pandemia, espectacular. Nos dio COVID horrible a mi esposo y a mí, pero aún en medio de ese COVID, el Señor nos habló, nos tocó. Y bueno, yo hoy cuando hacía eso, yo no sé si tú estuviste en todo el live del estudio bíblico hoy, pero Sí. cuando yo cuando hacía eso, yo lo hacía con una convicción porque hay mucha necesidad de que conozcamos mejor a Dios. Pues por eso cuando tú me invitabas a esta charla, yo te preguntaba, ¿qué es sobrenatural para ti? Porque sobrenatural para mí es el poder de Dios a través de su palabra transformando vidas. ¿Ves? El poder de Dios de haber resucitado a su Hijo y haberme rescatado a mí de tinieblas a la luz. O sea, qué cosa más sobrenatural que la revelación nuestra y que nosotros podamos tener acceso a saber lo que Dios quiere y lo que tiene para nosotros a través de su palabra. Entonces, esa cuenta nació de esa motivación de compartir a Jesús a mujeres y obviamente en el tiempo ha madurado y he madurado yo en mi visión, ¿verdad? La visión que Dios me dio inicialmente de saber que hay necesidad de así como tú alfabetizas a gente que no sabe leer y escribir, también tenemos la oportunidad de alfabetizar a personas bíblicamente. Ves que conocen que hay Biblia, que conocen que hay palabra de Dios, pero les da temor, les da miedo, les da vergüenza, ¿verdad? Tienen situaciones en sus casas terribles, ¿verdad? Donde no hay libertad ni siquiera en tu casa para abrir la Biblia, porque el esposo piensa de una manera, porque los hijos viven de tal manera. Entonces, de verdad que ha sido maravilloso poder compartir a través de esta cuenta la palabra de Dios. Entonces, así nace Mujer Transformada por Dios. Y les voy a contar una anécdota. Esta cuenta se llamaba primero Mujer Transformada, ¿verdad? Y bueno, yo dije Mujer Transformada cuando le puse el nombre. Y bueno, empezaron a llegar personas, ¿verdad? Con pensamientos, con pensamientos y conductas humanas distintas, ¿verdad? Y entonces, claro, como veían transformadas, empezaron a llegar pues muchas personas que creían que esa cuenta era de trans, ¿ves? Entonces, bueno, hablé con una amiga de mercadeo y ella es cristiana, me dijo, no, Dina, colócale por Dios al final y tú vas entonces a como a limitar y las personas que lean tu cuenta se van a dar cuenta que no es de eso, sino que es mujer transformada por Dios. Total que ahí ajusté el nombre y bueno, Dios se ha glorificado y que es lo que uno desea, pues que el Señor sea glorificado y que muchas personas eh, puedan conocer al Dios vivo y relacionarse con Él. Amén, amén, qué bonito, Dina. Aquí, perdón, tienes muchos mensajes hermosos. Ay. Sí, de las mujeres de tu iglesia, me imagino, porque acá te están colocando. Hemos aprendido mucho de usted, Pastora Bella. Aquí te escribe Rox Duarte. También dice, qué hermoso, mi Dina Bella. Yo no había escuchado cómo había comenzado tu cuenta. Dios es contigo. Ay, qué Por bueno. nombre. Sí, aquí, ella es una gran mujer atrás, que llega atrás de su ser a tantas mujeres y solo tiene amor para dar. Qué hermoso, sí, es verdad, de verdad que es muy bonito y de verdad que son canales de bendición porque fíjate cómo Dios, aquello que usas o compartes en tu iglesia, Dios también lo imparte a las naciones a través de esta cuenta. Y, a las personas que no conocen tu cuenta, que están acá conectados, se las súper recomiendo. Los devocionales son hermosos, sobre todo a las mujeres. Sé que acá también hay hombres, pero
Estuve leyendo el material también de Amar a Dios grandemente y es Ujú. muy, muy hermoso de verdad, que Sí, complementa mucho nuestra lectura bíblica y es 100% inspirado para mujeres. sí, Entonces, mujeres que necesitan de fuerza, de fortaleza en su caminada de fe, que necesitan restauración, que necesitan salud interior, de verdad que les recomiendo, les súper recomiendo abiertamente estos devocionales, estos estudios bíblicos así que Rina imparte, porque son muy intencionales y específicos para mujeres, ¿ok? es. Así que de verdad que una gran bendición, Dina, y qué bueno que sigas adelante con esto, porque muchas veces, tal vez por las ocupaciones o porque creemos que tal vez no es importante, pero sí es importante. Yo Sí. siempre digo que por lo menos una persona, una vida que conozca al Señor, que rinda su vida al Señor y que sea transformada, ya para nosotros es una gran recompensa, es una gran Amén. recompensa. Y me encanta lo que dices, que no cobras nada de lo que haces, todo lo haces para honrar a Dios. Eso es Amén. algo muy bonito de verdad, porque yo también tengo siempre ese sentir. Siempre les comparto material gratuito en la cuenta, a las chicas, a los chicos, a todos en general, para que tengan una mayor organización en su tiempo devocional, en su relación con Dios, porque es algo muy, muy hermoso. Y eso que dijiste es clave. Lo más sobrenatural que podemos tener, yo pienso que número uno es el llamado de Dios hacia nosotros, y eso ya no lo vas a contar, esa es otra pregunta. Y lo otro, eso que comentaste, el poder de Dios a través de su palabra. O sea, es que el Amén. Espíritu Santo no solamente inspiró las escrituras, sino que día a día nos habla de una manera fresca, de una manera renovada a nuestras vidas. Así que de verdad que bonito, es hermoso y me encantan los devocionales que estás haciendo, los estudios. Y creo que me voy a juntar. No soy muy de creatividad, de recortar. Ya lo intenté hacer una vez, pero como bien sabes, tengo un niño pequeño y como que Sí, siempre me toma los marcadores, las acuarelas, todo lo quiere para él, todo termina perdido en la casa. Entonces, por más que intento, no he podido, pero sí hago mis estudios. De hecho, por YouTube también a veces comparto mis devocionales en vivo para, ya, para inspirar a las personas a conocer más a Dios, porque no hay mejor forma de conocer a nuestro Padre, a nuestro Creador, si no es a través de su palabra. así es. Y bueno, sigo saludando a las personas que se están conectando, bienvenidas. La mayor Sí. parte mujeres, pero también hay chicos conectados, así que tienen espacio. La mesa del Señor es para todos, ¿verdad, Dina? Amén, así Y es. bueno, cuéntanos cómo fue, ya nos contaste un poquito, ¿no? De cómo comenzó la cuenta, pero ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo te encontraste con Cristo? ¿Cómo fue que recibiste a nuestro amado en tu corazón? Amén. Mira, quiero saludar antes de que por ahí está Gisette Hurtado. Gisette es la directora de Ama Dios Grandemente en Español, ¿verdad? Por ahí está ella. Quiero saludarla, mandarle un abrazo. Y bueno, como te contaba, ¿verdad? Ese material que estoy compartiendo ahora, antes era un material que yo hacía, ¿verdad? Que yo elaboraba esos calendarios de transformación, pero a partir del 2019 abrí mi mesita de estudio bíblico para compartir este material de Ama Dios Grandemente, ¿verdad? Siempre mi esposo y yo somos cuidadosos en qué material compartir y creemos pues que este ministerio es totalmente bibliocéntrico y cristocéntrico, y podemos entonces compartirlo abiertamente y es el material con el que yo hago mis estudios bíblicos y es con el que yo he compartido con todas las mujeres este material. Y eso es muy bonito, que nosotras podamos no ser egoístas, ¿verdad? Porque a veces queremos solamente mi nombre, mujer transformada por Dios, y que no conozcan otra gente. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser amplios en el sentido de que si hay ministerios que podemos compartir, que están hablando bien la palabra de verdad, pues ser totalmente amplios con ellos. Entonces saludar a Giselle, por ahí vi a Elenita que está saludando desde Francia. Bueno, con respecto a mi llamado, el Señor vino a mi vida o a mi encuentro cuando yo tenía 7, 8 años de vida. Y fue Wow. en una escuela, en un domingo de escuela bíblica dominical.
Y me encanta contar esto porque nosotros a veces como papitos o mamitas, ¿verdad? Quizás pudiésemos en algún momento decir, no, él está muy pequeño para que escuche de Dios. No, es que él no entiende. No, es que, y no, los bebés entienden desde la barriga, desde el vientre, ¿verdad? Ellos escuchan, ¿verdad? Ellos escuchan, ¿verdad? Y ellos pueden desde el vientre escuchar la palabra de Dios. Entonces yo, permiso, pero tengo una tos. Entonces yo comparto ese testimonio porque yo tengo la convicción que el Señor vino a mi encuentro a mis 8 años de edad, ¿verdad? Y obviamente con el acompañamiento que yo tuve de mi padre y de mi madre, pues tuve una dirección y orientación hacia una vida cristiana, ¿verdad? Vivida, de vivirlo, ¿verdad? Entonces, en una escuela dominical me acuerdo de mi maestra allá en Valencia, en Venezuela, ¿verdad? En un domingo, y ella nos dio la clase y yo experimenté que el Señor me estaba hablando a mí a esa edad. Y yo le dije a la maestra después que terminó la clase que yo quería tener a Jesús en mi corazón. Y desde esa edad, pues yo empecé como una niña normal, pues que sigue mintiendo, que sigue quizás haciendo cosas que no deben, travesura, pero obviamente escuchando al Señor, empezando a aprender a tenerle temor en el sentido bíblico, ¿verdad? A obedecer, a conocer cómo obedecer, ¿verdad? Y obviamente gracias a Dios por mis padres que me acompañaron. Me ayudó mucho el que yo me congregara o mis padres se congregaran siempre, eran personas o son personas de ir a la iglesia, de escuchar palabra, ¿verdad? Y eso obviamente uno lo va formando, ¿verdad? Como hijo, como hija, tú vas viendo el ejemplo de hábitos en tus papás, ¿verdad? Y también me ayudó mucho a consolidar pues mi fe y mi decisión en el transcurso de mi vida, el que mis padres hicieran por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, un devocional juntos, o un altar familiar, como les llaman otras personas, ¿verdad? O un encuentro con la palabra en el hogar, ¿verdad? Entonces, ver a tu papá, a tu mamá, abrir la Biblia, leértela, explicártela. Obviamente, en mi crecimiento eso me hizo amar al Señor, tener curiosidad por conocerlo más. Y otra cosa que yo digo que también a mí me atrajo más a Cristo es que yo, como éramos extranjeros en Venezuela y llegamos a un lugar donde el único colegio que había era un colegio católico de monjitas. Entonces mi mamá, somos 2 hermanas, y mi mamá dijo, bueno, a las niñitas las voy a colocar en ese colegio porque se veía bueno, seguro. Y bueno, fue a hablar con la madre superiora, como le dicen, y ella le contó que nosotros éramos cristianos evangélicos. Y ella le dijo, mira, no hay problema mientras ellas respeten, pues aquí nuestras tradiciones y nuestras cosas. Pues yo entraba a misa porque era parte del protocolo, ¿verdad? De religión, de la materia de religión, pero obviamente yo observaba y yo que me quedaba en silencio y observaba. Y aprendí muchísimo, me sirvió muchísimo el poder compartir con mis compañeritos católicos, porque siempre, por ejemplo, en la clase de religión yo levantaba la mano. Porque obviamente uno va cultivando el hábito de la lectura de la palabra, o la mamá te la lee, o el papá te la lee en una historia bíblica, entonces tú tienes como pasos adelante. Y mis compañeritos en el colegio me decían, pero Dina, ¿por qué tú te sabes tanto la historia? Y yo les decía, porque yo leo la Biblia. Pero ¿y cómo haces tú? No, es que y yo les decía, es que yo soy evangélica, yo voy a una iglesia y hay clases para niños. Entonces, bueno, eso me sirvió mucho porque obviamente tú ves, ¿verdad?, cómo es del otro lado, cómo es de aquí, y te vas adheriendo a eso que te va gustando, y vas viendo que otras personas no saben y pueden saber a través de ti, y vas compartiendo. Entonces, yo crecí con la convicción de Cristo en mi vida, en mi corazón, y hasta el día de hoy que tengo la edad que tengo, creo firmemente que Dios me llamó a la edad de mis 8 años. Lo creo firmemente, y por eso yo animo
a los papás, a las mamás que le hablen al Señor a sus hijos desde pequeños. Y bueno, valga la cuña para Amadios Grandemente. En Amadios Grandemente también hay material para niños, para chicos y chicas. Ahora cuando tú dijiste, es que mi hijo no me deja, hay material para niños de 0 a 4 años, de 5 a adolescentes, para jovencitos. Entonces tú vas aprendiendo o vas estudiando la palabra y ese mismo texto es adaptado en un material para niños y que a lo mejor no lo vas a hacer todos los días porque no te da el tiempo, pero un día que lo hagas, 2 días que lo hagas, ese corazoncito va a ser alimentado. Entonces así me llamó el Señor y obviamente cuando tú vas madurando, creciendo, vas al colegio, entras a la universidad, te vas dando cuenta, porque tienes la palabra de Dios en tu corazón, de lo que es el mundo, te vas dando cuenta de la diferencia que hay entre estar en el mundo, ser del mundo o vivir en el mundo pero siendo de Cristo. Entonces vas haciendo esas diferencias y el Espíritu Santo va haciendo ese trabajo y tú vas tomando decisiones. Pues vas tomando decisiones de cómo quieres tú vivir tu vida, ¿verdad? Y eso lo hace, por eso yo digo, por eso me encanta estudiar la palabra de Dios y esa gran diferencia la hace la palabra de Dios en nuestras vidas, en la Biblia, en nuestras vidas. Entonces, yo doy gracias a Dios por eso. Me acuerdo, y te voy a contar esto, me acuerdo que en mi colegio, en 6º grado, bueno, muchas amiguitas y amiguitos me decían, pero Dina, es que yo no tengo Biblia, y en el colegio nos pedían una Biblia de una versión. Entonces yo dije, bueno, yo en mi iglesia estaba ese ministerio de los Gedeones Internacionales, que ellos regalan Nuevos Testamentos azulitos o blancos en los hospitales. Y yo le dije al hermano Elías, que se llama, le dije, hermano Elías, usted me puede regalar 45 Nuevos Testamentos. Y él me dice, pero ¿para qué tú quieres 45? Y yo, no, es que quiero regalarlos en mi salón a mis compañeros de clase. Y él me llevó los 45 Nuevos Testamentos en una cajita, me acuerdo. Y yo no le dije nada a mi papá y a mi mamá. Yo estaba tan emocionada que yo dije, ellos se van a sentir orgullosos de mí. Y me llevé mi cajita al colegio y le dediqué a cada compañera y compañerito su Nuevo Testamento. Y se los entregué en el recreo. Cuando ellos entraron del recreo a la clase, andaban todos con sus Nuevos Testamentos y una monjita entró y dijo, ¿quién entregó todos estos libritos? Y yo, Dios mío. Por cierto. Ahí tienes uno. Ajá, ¿viste? Aquí bueno, lo tengo a la mano. Más chiquitico. Los que yo entregué eran chiquiticos. También lo tengo. ¿Quién entregó esos Nuevos Testamentos? Y yo, ¿qué así? Yo, madre, porque así le decían a las madres, a la monjita. Pues Dina Flores Argomero, porque ellas te llamaban por el apellido. Vaya dirección, yo primera vez en mi vida que me llaman la dirección en el colegio. Bueno, yo como siempre he sido así como obedientica, fui a mi dirección y la madre me dijo, como usted hace esto, usted sabe que esto no es un libro que pidamos aquí, para eso se le pide la Biblia, las Paulinas o la nueva, algo así, no me acuerdo, pero las Paulinas. La otra era creo que la latinoamericana. ¿Y por qué usted trajo esto? Y yo, bueno, porque mis compañeritos me preguntaban que cuál leía yo y yo las conseguí. No, me dijo, vamos a recoger los Nuevos Testamentos. Y ella entró al salón, buscó una bolsa y todos tuvieron que dejar su Nuevo Testamento ahí. Mira, a mí me dio una tristeza y una cosa. Y ellos llamaron a mi papá y a mi mamá a la casa y les dijeron que los citaron. Y yo con ese susto, me van a botar del colegio. Yo amaba a mi colegio y a mis compañeros. Y bueno, ellos le dijeron a mi papá que por favor me instruyera, que yo no estuviese predicando en un colegio católico. Bueno, total, que eso fue algo que marcó totalmente mi vida. Y al final, gracias a Dios del curso, de que terminó el año escolar, la madre que tuvo, me pareció eso muy lindo de ella le devolvió a cada niño su Nuevo Testamento, pero ya nos íbamos de vacaciones, ¿no? Yo creo que, bueno, el Señor hizo su obra allí, ¿verdad? Sobrenatural, y tocó el corazón. Al final se los dejó. Sí, pero nos íbamos de vacaciones, pero se los dejó. Y hoy de ese salón tengo 3 compañeras creyentes. Y me dicen, Dina, yo conservo ese Nuevo Testamento que tú nos regalaste. Así que, bueno, gloria a Dios por esa travesura.
Sí, que bueno, que surgió efecto y es la palabra de Dios, ¿ves? La palabra de Dios, hagamos lo que hagamos, es la palabra de Dios. Yo te podría decir aquí, yo hago esto, pero es el Señor a través de su palabra obrando. Así que así fue mi llamado y mi llamado se mantiene de hablarles a otros a Cristo y bueno, como te decía ahorita, sirviendo al Señor a tiempo completo. sí, no, qué hermoso que desde niña ya de una vez y ahí, desde niña sirviendo a Dios, evangelizando, sembrando la buena semilla, qué bueno. Y eso es muy, muy importante, eso que hablabas de sembrar en la vida de nuestros hijos y de Sí, hecho, incluso a las mujeres que no tienen hijos, yo siempre las animo a servir a Dios con los niños, porque es sí, muy importante la fase inicial de nuestra vida. Y si hay alguna persona esperando confirmación de Dios, si tienen llamado a ministerio infantil, es un área muchas veces dentro de la iglesia desvalorizada, pero yo considero que es muy, muy importante que sea fortalecida, porque los niños necesitan, de hecho Jesús lo dice en su palabra, dejen que los niños vengan a mí, porque de personas como ellos es el reino de Dios. amén. Entonces es importantísimo y que gracias por el dato de que tienen material también para niños pequeños, porque justo Sí. estaba queriendo buscar, porque ahorita vienen las vacaciones y yo digo, Dios, ¿qué voy a hacer Ah, con el niño tanto tiempo en sí, casa? Y es lo que el Señor me habló, aprovechar ese tiempo para inculcarle principios y valores cristianos, porque en la escuela no los tienen. En la sí, escuela son simplemente ahora tradiciones, festividades culturales y muy pocos se conocen es a través de las escuelitas dominicales y de lo que nosotros les enseñamos en casa. sí, Entonces, gracias por ese dato, voy a buscar ese material en bien. ese ministerio que de verdad es hermoso. ¿Me recuerdas el nombre? Porque se me fue. Es Ama a Dios grandemente. Ama a Yo Dios grandemente. ahora te mando el link. Sí, me envías la página porque sí quiero buscar ese material para el pequeñito. Y lo otro que te iba a decir que cuando dices que hay algunas que quizás no tengan hijos, pero siempre tenemos sobrinos, tenemos primitos, tenemos vecinitos a quien podemos compartirle a Cristo. O sea, y yo digo, tenemos a quien compartirle a Cristo. ¿Ves? Y aunque digamos que tenemos limitantes o no tenemos tiempo, siempre hay un tiempito en que podamos compartir al Señor y ocupémonos de nuestros niños porque nuestros niños están creciendo en un mundo, ¿verdad? Totalmente loco, contaminado del pecado y es necesario que nosotros podamos sembrar en ellos la buena semilla como has dicho tú. Amén, sí, es verdad. Es un área muy, muy hermosa y es algo que Dios valora mucho, el sembrar en la vida de los niños. No solamente tú, vemos que Sí, de tu turma, de tu salón, tres personas que aman a Dios, que ciertamente le sirven a Dios, que también están extendiendo el reino de Dios. He escuchado testimonios de pastores que se convirtieron en campamentos de niños, de jóvenes. Entonces, vale la pena. Es un trabajo que tal vez no vemos, lo vemos en el momento, pero que da fruto y es muy, muy hermoso. Yo creo que a Dios le agrada demasiado que sembremos en esa área, amén. en los niños. Es hermoso, de verdad. Gracias, Dina, por compartirnos. Y bueno, seguimos aquí saludando a las personas que se están conectando. El Señor siga glorificándose en sus vidas. Amén. Muchísimas gracias por dejar sus comentarios acá en el chat. Y bueno, Dina, sabemos que Dios, no, como bien dijiste esta mañana, en Cristo cada minuto es algo sobrenatural, cada cosa que nos pasa en nuestra vida para mí es un milagro de Dios, porque bueno, por su gracia es que nos mantenemos, pero sabemos que siempre Dios se manifiesta de manera especial con nosotros y lo vemos en nuestro llamado. Cada llamado es único, por eso yo siempre les pregunto a las personas, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo te encontraste con el Señor? Porque cada llamado es único, de verdad que Dios es único y exclusivo en la manera en que nos dice, aquí estoy, ven a mí, te estoy amando, ya te amé, necesito que me conozcas. Y por eso es lo que más me impacta, la forma en que Dios nos llama, sin merecerlo, ¿no? Pero una vez caminamos con Él, una vez tenemos una relación con Él, Dios, en esa búsqueda, en ese caminar, en ese conocimiento de su palabra,
Él se manifiesta de diferentes formas, lo vemos en su palabra a través de milagros, señales, prodigios, liberaciones, sanidades. Y me gustaría que nos contaras un poquito de esa parte en tu vida, en todos estos años de ministerio, esas experiencias más marcantes con el Espíritu Santo. Cuéntanos, no sé si lo quieres hacer en orden cronológico, como el Señor te lo vaya colocando, pero allí tú nos vas contando tus experiencias. Amén. Bueno, eh, para mí es sobrenatural, para mí, ¿verdad? Es la obra de Dios en nuestras vidas. O Amén. sea, nada es sobrenatural si Dios no está presente, ¿verdad? Y, y Él es obviamente Dios Todopoderoso y Él es soberano, él tiene su voluntad pues revelada en la palabra de Dios y otra se la reserva, ¿verdad? De acuerdo a sus planes y propósitos. Y, y bueno, cuando tú me dijiste y he estado así como meditando todos estos días y cuando te pregunté, ¿verdad? Y hablando con mi esposo, obviamente creemos que cada cosa que sucede en nuestras vidas como creyentes es algo sobrenatural porque viene de parte de Dios. Amén. Y, y yo siempre comparto a las mujeres que mi fe está muy como, ¿cómo te puedo decir? Como muy marcada, ¿verdad? Por mi hermana que, bueno, no por mi hermana, sino por la obra de Dios que Dios ha hecho en mi hermana de sangre, ¿verdad? Ok. Mi hermana terrenal que se llama Claudia. Ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Tu amor me sostiene. Y Claudia es diabético insulino dependiente de los 2 años de edad y hoy tiene 49 años y el Señor la ha sostenido en toda su vida, ¿verdad? Y para mí, mi hermana, o sea, yo digo, si Claudia no estuviera en mi vida por la bondad y misericordia de Dios, yo tendría fe, pero con la compañía de ella en mi vida y con la existencia de ella en mi vida, he visto a un Dios milagroso, he visto a un Dios que responde en sus formas y en sus momentos, que muchas veces no coincide con mis formas y mis tiempos, los deseos de mis formas y de mis tiempos, ¿verdad? Pero que finalmente Dios obra siempre, ¿verdad? Ya sea en mi tiempo y en mis formas en el tiempo, o sea, en el tiempo que yo anhelo o en el tiempo que Dios ya lo tiene establecido, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguien aquí tiene este conocimiento, por ejemplo, de la vida de una persona que es insulino dependiente, que te tienes que inyectar 4 veces al día insulina, tienes que guardar una dieta, te tienes que cuidar extremadamente. Y bueno, yo vi en mi crecimiento, vi el poder de Dios manifestado en mi hermana en muchas situaciones de salud y también hoy como una mujer, pues obviamente madura y en la adultez ya, ¿verdad? Vi y veo y retrocedo mi mirada y veo al Señor en la paz y la fortaleza que les dio a mis padres para asumir esa condición en mi hermana estando en un país que no era el nuestro. ¿Ves? Y Claro. tú eres migrante, ¿verdad? Y sabes cómo es el inicio en un país que no es el tuyo, ¿verdad? Quizás no tienes familia, con quien dejar a los pequeños, tienes que asumir una condición física en tu casa, los recursos, te están hablando de una enfermedad y no era esa, era otra. Entonces, desde niña, pues yo he podido ver con mis ojos eh, lo sobrenatural del trato de Dios con nosotros a través de la condición física de mi hermana. Mucha gente puede decir, ay, pero es que las enfermedades no vienen de Dios. Pero ¿cómo es eso que tú puedes hablar de eso si eso es una enfermedad? Pero resulta que Jesús sufrió, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla del sufrimiento y a través de nuestros sufrimientos y debilidades Dios se glorifica, ¿verdad? Y vemos a Dios glorificándose y yo he visto a Dios glorificándose en la vida de mi hermana y en la vida mía, ¿verdad? También te podría hablar de muchos diagnósticos médicos que el Señor en un momento determinado los ha retrocedido. Por ejemplo, sus riñones, estadísticamente los riñones de una persona diabética a los 15 años
de inyectarse insulina deberían estar deteriorados. ¿Ve? Y hoy la ciencia sigue admirándose de los riñones de mi hermana, que están bien, y yo como la acompaño a las consultas, ¿verdad? Y el médico dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué tomaste? ¿No? Decimos nosotros, y ella le dice, he hecho mi tratamiento, tenía una madre, un padre que me han cuidado, pero tengo un Señor, tengo a Dios Todopoderoso que me ha cuidado y me ha cubierto, ¿verdad? Entonces damos testimonio del poder de Dios, que aunque yo pudiese decir, el Señor no ha sanado a mi hermana, yo he pedido sanidad, pero no la ha sanado, pero el Señor la ha mantenido con salud, con fe, con convicción, ¿verdad? De que Dios la acompaña y que está en cada situación de su vida. He visto a Dios también en mi diario caminar, ¿verdad? Yo, como te conté, fui a la universidad, estudié muchísimo. Yo me casé casi a los 41 años de edad. Eso es otro testimonio donde yo pensé que yo no iba a tener esposo, donde pensé que Dios me tendría para seguir trabajando en mi iglesia local en Venezuela, estando con mis padres, quizás estudiando, viajando, ¿verdad? Trabajando en mi iglesia porque servía al Señor igualmente en Venezuela. Y bueno, yo no he hablado mucho de esto en las redes sociales, pero pienso que es un tema que hay que hablarlo porque muchas veces las mujeres que llegamos a cierta edad y no nos hemos casado, ¿verdad? Creemos que la vida allí termina, ¿verdad? Porque no tengo un compañero, porque ves que tu entorno, pues tus amigas se van casando, van teniendo hijos y tú, ¿qué pasa conmigo, verdad? Claro. Y yo sé que hay muchas mujeres que están pasando por eso en este momento, ¿verdad? Que puedan sentirse solas, experimentar soledad porque no tienen o no han llegado al matrimonio o no tienen un compañero hoy. Pero yo le doy gracias al Señor porque yo pasé por mis valles de tristeza, ¿verdad? Por esta razón. Pero cuando llegué a mi edad de 34 años, yo dije, Señor, yo no puedo vivir en función de esto. O sea, obviamente el Señor trató conmigo, el Espíritu Santo trató conmigo y me cambió como mi manera de pensar con respecto a eso y como mi tristeza, como dice la palabra en baile, ¿verdad? Me cambió esa tristeza en baile y el Señor me hizo pensar, pero ¿hasta cuándo vas a vivir en esa espera infructuosa? ¿Verdad? Si tu vida está en mis manos y todo lo que ha sucedido o había sucedido hasta ese momento, yo creía que venía de la mano de Dios y que todo sucedía en la voluntad de Dios para mí, porque yo no habría de creer que esa área de mi vida no lo estaba controlando Dios. ¿Ves? Entonces obviamente pasé por mis situaciones que cuando yo escucho a otras mujeres hoy, yo las comprendo muchísimo, ¿verdad? Pero experimenté en ese momento que el Señor habló a mi vida y me dijo, no, Dina, o sea, ya basta de esos pensamientos, de esa tristeza. Yo no soy una persona que ando como contando mis cosas a mis amigas. Yo sí he sido así como muy calladita, prudente, quizás a mi mamá, al Señor en oración, pero que yo ande contando mis cosas así, nunca he sido así. Claro. Y yo guardaba como esa tristeza de manera interna y la manejaba, ¿verdad? La manejaba como demostrando que estaba bien totalmente, pero yo no estaba bien totalmente. ¿Ves? Y obviamente fueron años en que yo le reclamé al Señor, lloraba, ¿verdad? A mí toda la vida me han gustado los niños. Yo siempre dije, voy a tener 6 hijos. Voy a tener 6 hijos. A mí me encantan los niños. Y obviamente yo veía que eso no llegaba, ¿ves? Y llegó un momento que el Señor trató con mi vida y yo me dejé tratar. O sea, yo escuché, o sea, es un momento en que tú llegas a un punto y o sigues bajo tus deseos y pasiones, gustos, preferencias, o te sometes a Dios para que Él trate contigo y camines por la senda que Dios tiene para ti. Amén. Y fue en ese momento cuando el Señor me renovó mi pensamiento con respecto a seguir haciendo su voluntad, a seguir sirviéndole. Y bueno, si llegaba
la persona llegaba y si no también yo tenía que estar contenta igual, Claro. ¿verdad? Mi gozo tenía que estar en función de su buena voluntad para mí y no en función de lo que yo creía que era lo perfecto para mí. Bueno, a partir de esos años yo tuve una carrera muy ascendente profesionalmente en Venezuela. Me ha gustado siempre estudiar mucho y estudié, hice un posgrado, hice otro. ¿Qué Obviamente, estudiaste en Venezuela? yo estudié ciencias gerenciales y administrativas en dos menciones, logística y procedimiento, y después hice una maestría en ciencias gerenciales para la administración pública, en ciencias políticas y bueno, muchas cosas más. Nada que ver con lo que estás haciendo ahorita. No, nada que ver. Entonces, ahí comprendí pues que la vida continúa, que tú tienes que vivir la vida en Cristo, independientemente del marco que tenga tu vida, ¿verdad? Tú estás allí para vivir la vida que Dios te concede vivir, ¿ves? Entonces, obviamente hay un marco, hay un entorno, hay presiones, ¿verdad? Porque el mundo te dice que te tienes que casar. No, bueno, no sé dónde está escrito eso, pero hay como un estándar de edad, supuestamente, ¿verdad? Eh, Tus amigas empiezan a tener pues sus matrimonios, sus hijos, y tú te ves apartada de ese mundo porque no es algo ya común o que comparte. Y bueno, Dios en ese momento me habló y me convenció en mi alma, en mi corazón, de que yo tenía que seguir viviendo en gozo, que Él era mi gozo, que yo estaba completa en Él, ¿verdad? Que no había nadie más que podría hacerme más plena que Cristo mismo en mi vida. Y a partir de ese momento, obviamente, empecé a seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero disfrutándolo, en mi corazón adentro, ¿ves? En mi mundo interior. ¿Ves? Como que ese pabilo, esa madeja de lana ahí toda desnudada, enrollada, se empezó como a desenredar, ¿verdad? A alivianar. Mis pensamientos empezaron pues a ceder ante lo que yo quería y lo que Dios tenía para mí. Y bueno, empecé a vivir mi vida con gozo eh, verdadero, ¿verdad? No con un gozo que te estás riendo hacia afuera y por dentro estás muy triste, Claro. ¿verdad? Expectativa. Y bueno, empecé obviamente a hacer mis cosas, a trabajar, siempre sirviendo en mi iglesia local, con mis padres, siempre viví con mis padres, yo he sido así como muy sujeta, pudiéndome haberme independizado, ¿verdad? Haber, no sé, vivido sola, pero nunca pensé en eso, sino estar con mi familia, con mi papá, mi mamá, mi hermana, mi iglesia. Y bueno, en los últimos 5 años que estuve en Venezuela tuve la oportunidad de trabajar en dos aerolíneas y estar, bueno, yo le reportaba al dueño al caballero dueño de la aerolínea y yo tuve la oportunidad de viajar mucho en esos últimos 5 años que estuve allá y por trabajar tanto no viajé lo que pude haber viajado. Y bueno, en uno de esos viajes el Señor me hizo encontrarme con el que hoy es mi esposo. Wow. ¿Ves? Y no fue ni en Venezuela, que viví todos mis años en Venezuela, sino aquí en Chile, en mi país natal. Y el Señor ¿Dónde proveyó lo conociste? aquí en Chile, en un Ah, viaje que hice a Chile para, listo. para visitar a mi abuelito. Entonces, eso es algo que yo considero que ha sido sobrenatural en mi vida, ¿verdad? Después de tantos años de esperar, después de como, no es la palabra conformarte, pero como tranquilizarte y continuar tu vida en gozo pleno en Cristo. Y Amén. después el Señor viene y te sorprende y te como que te descuadra todo lo que tú ya habías, ¿verdad? Todos tus Cuadrado. estándares se beneficiaron. Ajá. Y bueno, adiós profesión, adiós la vida de una manera que tú puedes tener, ¿verdad? En tu carrera, que tú dispones de tus recursos y piensas obviamente en tus papás y la comodidad de ellos y en uno y en la iglesia y obviamente todo eso, el Señor me proveyó el esposo y obviamente me vine de Venezuela a Chile, empecé una vida nueva aquí con mi esposo de servicio pleno
a diario a la iglesia, ¿verdad? Me vine al país donde yo nací, pero que prácticamente yo no conocía, ¿verdad? Porque yo viví toda mi vida en Venezuela, con calor todos los días, con sol todos los días. Aquí acostumbrarme a las estaciones, acostumbrarme, por ejemplo, a las expresiones, a la comida, ¿verdad? Entonces, todo un cambio, pero obviamente hoy veo que así lo tenía Dios para mí. ¿Ves? Entonces, cuando nosotras creemos como mujeres que las cosas tienen que ser como nosotras creemos que deben ser, pues no, las cosas serán como Dios ya las tiene, Amén. planteadas, planificadas de acuerdo a sus propósitos y su voluntad para nuestras vidas. Entonces, para mí, si tú me dices, Dina, que algo sobrenatural en tu vida, oye, que mi esposo a los 40 años me proveyó un esposo, el Señor me proveyó un esposo cuando yo pensé que nunca, y me lo proveyó. Tú dices en el momento, bueno, me lo proveyó porque es que yo quería un esposo, yo quería sentirme amada, yo quería esto, pero después te das cuenta Sí. que él necesitaba una esposa para acompañarle en su ministerio pastoral. Y Sí. yo fui la que el Señor miró para eso. Lo que ¿Ves? hablabas esta mañana, el complemento. El Ajá, complemento, ahí está. sí. Sí. Entonces, esas cosas sobrenaturales que tú dices, yo quiero que suceda así, pero no suceden finalmente como tú lo sueñas o anhelas. Suceden a la manera de Dios y punto. Porque Dios es soberano. ¿Ves? Porque Dios Amén. sabe lo que nos conviene y en el momento que nos conviene. Entonces, Sí. bueno, yo alabo a Dios por ese momento en que me proveyó a mi esposo, a Oscar. Le doy gracias a Dios infinitamente por mi esposo. Hacemos un buen equipo para servir al Señor. Ahí veo la mano de Dios en el matrimonio, cómo como mujeres podemos ser esa ayuda idónea que hablaba hoy Génesis, ¿verdad? Que leímos en el texto en Génesis 2, pero también cómo el Señor nos dio de su esencia, como decía hoy la palabra, que aunque fuimos creadas de la costilla del hombre, tenemos la esencia de Dios, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y nosotras también entramos allí. Entonces, qué maravilloso es que nosotras estemos pasando por una situación y las cosas no sucedan como tú anhelas, pero sucedan finalmente como Dios las tiene preparadas. Eso es algo sobrenatural, ¿verdad? Y a veces pensamos que lo sobrenatural tiene que ser como yo quiero, como yo digo y cuando yo quiero, ¿verdad? Y olvidamos que Dios es soberano, que es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Mi voluntad no es buena, mi voluntad no es agradable, mi voluntad es imperfecta, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que si hay alguna mujer de aquí, no sé, o que vea este live en lo posterior, está triste porque está sola, cree que está sola, ¿verdad? Disfrute el día a día, ¿verdad? Lo sobrenatural que Dios nos concede cada día, de que nuestros corazones tengan latidos, ¿verdad? Y podamos vivir aún en medio de este caos que hay en el mundo, podamos seguir viviendo, podamos seguir aportando, podamos seguir predicando. Yo las animo a que puedan sentir y experimentar la presencia del Señor en sus vidas y continuar hacia adelante con gozo, porque Dios siempre va a estar entregándonos. De Dios siempre vamos a estar recibiendo. De Dios siempre vamos a estar recibiendo consuelo, fortaleza, ayuda, ¿verdad? Nuevas ideas, nuevos proyectos. Él siempre nos va a estar acompañando en todo. Entonces yo animo a todas esas mujeres que quizás puedan estar pasando por lo que yo pasé, ¿verdad? Y puedan quizás poder identificarse en algún punto con lo que yo les he contado, eh, que se puedan alegrar y gozar. Y obviamente la vida ministerial pastoral no es fácil, no Sí. es fácil. Y he visto al Señor obrar en nuestras vidas, en la vida de mi esposo, en la mía. He visto su provisión desde el primer día, porque la manera o la economía de Dios es distinta a la nuestra, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos acostumbrados quizás a trabajar, a esforzarnos, a recibir un ingreso, un pago por nuestro trabajo, y obviamente cuando servimos a Dios, las cosas no son
en el momento que yo las quiero, ni como yo las quiero. Las cosas son porque las necesito. Y eso me tocó aprender a mí también, recién casada con mi esposo. Yo tengo un padre, y iba a decir tuve, pero lo tengo todavía, muy, muy proveedor en mi casa. Y en mi casa, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a ver que mi papá, bueno, esto lo cuento para la gloria del Señor, mi papá traía carne, pollo, pescadito para 15 días. ¿Ves? Y tú abrías el refrigerador arriba y uno tenía esa provisión y sabías que estaba eso ahí. Pero cuando yo empiezo mi vida con mi esposo, las cosas no son igual, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿y cuándo mi esposo va a ir al mercado a comprar para 15 días? ¿Cuándo? Hasta que un día, obviamente cuando tú estás recién casada, como que hay cosas que te dan pena preguntarle, depende de tu carácter. ¿Ves? Entonces hasta que yo me armé de valor y le dije a mi esposo, Oscar, pero ¿cómo es la cosa aquí? ¿Cómo vamos a funcionar nosotros aquí? Porque, y le cuento y le digo mi verdad, le digo, mira, lo que pasa es que mi papá era así en mi casa. Y bueno, él me explica, me dijo, Dina, así es vivir dependiente de Dios. Tú puedes abrir allí y ver que no hay nada, pero allí hay porque Dios ya proveyó. Y Amén. eso para mí fue una lección muy grande. Y yo he aprendido, ¿ves? Yo he aprendido a que las cosas no son porque las quiero y porque voy y las compro. Ahora mi vida es porque realmente es una necesidad. Y Dios va a cubrir mi necesidad, porque su palabra lo dice. ¿Ves? Que Él conoce la necesidad de las aves y las alimenta. ¿Cuánto más, verdad, no alimentará a sus hijos? Ujú. ¿Ves? Y a nosotros nada nos va a faltar, dice su Amén. palabra, ni el abrigo, ni la comida, ni el techo. Y esas son nuestras necesidades. Pero cuando estamos en el Señor, mi esposo llegó, le voy a abrir. Tranquila, tranquila. Mientras tanto, vamos leyendo los comentarios. Aquí tiene muchas hijas ahora. Ay, claro que sí. El Señor le ha regalado hijos e hijas adoptivos. Dios tiene hoy muchos viajes y a visitar a todas tus ovejas que se encuentran por el mundo, Dina. Están dejando en los comentarios. Bueno, te contaba eso porque es algo que yo he aprendido en estos 10 años que llevo casada con mi esposo. Y obviamente al principio era muy difícil para mí comprender, ¿ves? Pero era mi momento de llegar a la fe, ¿ves? De ver las cosas que no eran como que si fueran hechas, como que si estuvieran, ¿ves? Y eso ha sido mi vida en los últimos 10 años, ¿ves? De ver el poder de Dios en nuestras vidas, de ver sus bendiciones espirituales, ¿verdad? Porque como dice su palabra, toda bendición viene de los cielos, ¿verdad? Toda bendición espiritual, ¿verdad? Y el Señor nos da el Espíritu Santo para que nosotros nos fortalezcamos en Él y podamos creer lo que estudiamos en la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, obviamente, ese día que yo decía, pero ¿cómo es la cosa aquí? ¿Cómo va a ser mi nevera? ¿Cómo es esto? Hasta que le digo a mi esposo y él me explica y ahí yo empecé a experimentar, ¿verdad? Que la mano de Dios estaba aunque yo no viera. Amén. ¿Ves? Y eso es muy difícil a veces comprenderlo y vivirlo. ¿Ves? Y quizás yo pensaba que yo lo comprendía porque yo lo veía en la palabra, pero no lo estaba viviendo porque no tenía la circunstancia para vivirlo. Pero me llegó el momento de yo comprenderlo y vivirlo. Entonces, estos años han sido de mucho aprendizaje en el Señor con respecto a mi fe. Claro. ¿Ves? Respecto a esa fe que en la fe que tú tienes que esperar a que las cosas sucedan en el tiempo de Dios y en las formas de Dios. Ujú. ¿Ves? Someterse a su voluntad, ¿Ves? someternos, Sí. descansar y esperar, que es lo que más nos cuesta. Y sobre todo cuando venimos de ese ritmo de vida acostumbrado a una estructura, a un sistema de trabajo, acostumbrados de que sabemos que vamos a tener allí para comprar lo que queremos
Es un Sí. cambio bastante radical, pero creo que es algo que Dios ve y Dios valora en sus hijos cuando Amén. aprenden a depender y a confiar en Él. Yo creo que es un proceso que como cristianos debemos pasar porque bien nos dice la palabra, no debemos amoldarnos al patrón del mundo. Y crecemos así, acostumbrados a que tenemos que trabajar, que tenemos que tener una profesión, una casa, un carro, y mientras más títulos tengamos, mejor. Pero Dios cuando nos llama, ahí no hay título que valga y no hay pataleo. Ahí lo que hay es que creerle a Dios y Amén. depender de Él. Amén. Así es. Así que bueno, mi vida en los últimos años ha sido toda una experiencia de fe, de ver que Dios puede hacer. Y algo que me dijo mi suegra cuando me casé con mi esposo, me dijo, mira Dina, esta vida, porque ellos son pastores también, y los abuelitos de mi esposo también fueron pastores. Entonces, obviamente, ellos han vivido una vida de fe, ¿ves? Claro. Entonces, y ella me dijo, ¿sabes que lo más lindo de esta vida de servicio al Señor es vivir a la expectativa de lo que Dios va a hacer? Amén. Y Ujú. yo cuando ella me lo dijo, yo no entendía, ¿ves? Pero en el transcurrir de los años y viéndolo en las experiencias diarias, sí, tú vives expectante de lo que Dios va a hacer. Y ojalá lo vivieras con gozo. A veces uno lo vive humanamente en su carne con angustia. ¿Qué va a hacer el Señor? Ay, Señor. Y lloro, yo he llorado, yo me he angustiado, yo he llorado noches al lado de mi esposo y mi esposo es un hombre de mucha fe. Me dice, pero tranquila, Dina. No. Yo he llorado, por ejemplo, cuando mi hermana estaba en Venezuela y pasaban las cosas de que no tenía insulina, sus medicinas, y yo aquí en Chile, y yo quería como ayudar y mandar y no se podía, entonces yo lloraba y obviamente uno en su carne, en su humanidad, ¿verdad? También vive, ¿verdad? Pero uno tiene que sobreponer a esa carne, ¿verdad? A mis sentimientos, a mis emociones, la fe, ¿verdad? Y como dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que yo no veo. O sea, yo estoy segura que Dios lo va a hacer en sus formas y en sus tiempos, ¿verdad? Entonces, esta vida de servicio para mí me ha enseñado eso, ¿verdad? A lo sobrenatural de vivir tomados de la mano de Dios, sabiendo y esperando lo que Él va a hacer. ¿Ves? Ujú. Esperando su voluntad, esperando confiadamente, esperando con alegría, esperando con gozo, sirviendo con alegría cuando todo crees que está derrumbado, sirviendo con alegría cuando el servicio no es fácil, sirviendo con alegría cuando las personas no son fáciles, Ujú. sirviendo con alegría cuando también tenemos decepciones, desilusiones, ¿ves? Entonces, es muy hermoso vivir, sufrir en Cristo, pero saber que Él está contigo y que Ujú. Él va delante de ti en toda situación. Por ejemplo, esta invitación que me hicieron de Medios Grandemente ahora que fui en mayo, ella me invitó, Gise, desde el año pasado, y cuando yo le conté a mi esposo, él me dijo, yo pensé, pero ¿cómo voy a ir si es tan caro un pasaje para Europa? ¿De dónde nosotros ¿ves? Siempre así, y yo doy estudios bíblicos y a mí me pasa eso, ¿ves? Pero yo no puedo mentir aquí, ay, sí, yo tenía fe, yo estaba confiada. No, a mí Claro, también, yo también vivo esas cosas, ¿ves? Pero mi esposo todos me los dijo, días. "Nina, si eso es una invitación de Dios, el Señor nos va a dar para que tú vayas". Y, Amén. y yo dije, no, pero es que no podemos. No, me dijo, las invitaciones de Dios no se rechazan. Cuando él me dijo eso así, yo sí, y a orar, a orar, a orar, a orar. Y el Señor se manifestó de una manera tan hermosa, tan preciosa, ¿verdad? Yo fui, vine y estoy aquí contándotelo. Aleluya. Ay, sí, es ¿Ves? que Dios es así. Sí, Cuando confiamos en Él. así Wow. es. Entonces, bueno, maravilloso, de verdad, el Señor es bueno. El Señor es grande y bueno, todo lo que tenemos o podamos tener, ¿verdad? Que uno pueda quizás ver por gracia del Señor, por su misericordia. Él nos da los recursos para servirle, ¿verdad? Amén. A ver, me dio risa porque, bueno, yo hago estos estudios, ¿verdad? Y hay muchas amigas que uno va haciendo que viven en otras partes del mundo
y obviamente el cariño en Cristo es maravilloso. Entonces yo compramos el pasaje con mi esposo y en ese pasaje yo podía llevar una maleta de mano. Yo creo que lo conté esta mañana. Y yo a mí no me gusta andar con tantos peroles cuando uno viaja porque de repente se te pierde una cosa u otra. Entonces, no, yo me voy con mi bolsita de documento y mi cartera. Y él me dice, Dina, lleva la maleta de 10 kilos, llévala vacía. Y yo, no, ¿cómo voy a andar con una maleta vacía por ahí? Que no, no, llévela, pero ¿para qué la va a llevar? Usted va a traer eso cargado. Yo te aseguro que tú vas a venir con esa maleta llena. Bueno, yo hice una escala en Bogotá y ahí me recibieron unas hermanas que hacen los estudios conmigo hace 2 años. Y bueno, en Bogotá se llenó esa maleta. Wow. Se llenó de stickers, de papelitos, de cositas para, Wow, no. para seguir haciendo los estudios. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es esto? O sea, el Señor te está hablando a través de esto. Sí, O sea, el en Señor serio. me hizo llevar la maleta, me la llenó y tú dices, ah, bueno, pero no te la llenó podrá decir alguien, no te la llenó de gran cosa. ¿Qué haces con tanto papel? Pero para mí es valioso. Para ti es súper valioso. Es un mensaje del Señor que me está diciendo, toma esto, que Y quizás tú no continúa. lo puedes, que quizás tú no lo puedes comprar, pero yo te lo doy a través de estas mujeres para que tú sigas haciendo lo que estás haciendo con papelitos y colores. ¿Ves? Entonces, si en algún momento yo dudo o podría dudar de que continúe haciendo esto, el Señor me lo está diciendo a través de todas esas mujeres que me dieron un regalito y yo lo abría y era un lápiz, un marcador, una libreta, un papel. Y bueno, tanto así que de España traje otra maleta adicional porque no me cabía en la maleta. La maleta de mano, tuve que poner ropa en la maleta de mano y ocupar una para traer todas las cositas, que al final tú dices, pero ¿y cómo hiciste 20 kilos entre papeles, colores, lápices, acuarela? Ay, qué loco, pero Dios No, es hermoso. sí, entonces tú dices, bueno, esto es de parte de Dios, es algo sobrenatural, yo no lo pedí, yo no lo pensé, pero el Señor te lo está dando con un propósito. Y no es para que yo diga, "Ay, yo tengo este lápiz, el otro". No, es porque yo lo debo utilizar, ¿ves? Para hacer lo que estoy haciendo, Sí, para continuar haciéndolo, para que otras mujeres puedan amar la palabra del Señor. amén. Así es. No, Eso te podría contar, Génesis, no sé si... sí, no, está súper lindo todo, de verdad, muchas gracias por abrir tu corazón y quiero glorificar a Dios por el cuidado especial que ha tenido sobre la vida de tu hermana Claudia y de verdad que, como bien dijiste, tal vez no la ha sanado por completo, pero Dios la ha sustentado, Dios la ha sostenido y Dios Él la sigue manteniendo con propósito. Yo creo que ese es el milagro más hermoso, que a pesar de un diagnóstico, tu hermana se ha mantenido firme en el Señor. Eso es algo que me impactó muchísimo, me marca de verdad. Y de verdad que no hay excusas, no hay excusas para no amar a Dios y para no servirle, porque Dios, A veces, sí, a veces hay mamitas que se entristecen mucho porque tienen algún hijito con alguna condición, ya sea congénita o que en el tiempo se les va declarando. Eso puede afectar mucho, obviamente, a un hogar, a una familia, a una madre, sí, pero el testimonio de ella y de nosotros como familia ha servido para que otros hogares no sucumban ante una condición física de un integrante de una familia. ¿Ves? sí, Entonces, eso nos ha servido para dar testimonio del poder de Dios, de paz, de fortaleza, de poder continuar adelante con la ayuda del Señor. Y bueno, si también aquí hay alguna persona, ¿verdad?, que tenga algún hijito con alguna condición especial, sí. que quizás las entristezca, las atribule, el Señor les fortalezca y queremos darles palabras de ánimo, ¿verdad? De poder compartirles que Dios es nuestro sostén, que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y que Dios se glorifica aún en el sufrimiento. Entonces, les animamos y oramos por ustedes para que el Señor aún en medio de esas condiciones pueda también glorificarse. Amén, amén. No estamos solos, Él está con nosotros siempre. Y Sí. también gracias por compartirnos tu testimonio con tu esposo Oscar. De verdad que
Valoro mucho eso, ¿no? Que hayas abierto tu corazón en ese sentido, porque es algo muy íntimo y sé que va a bendecir la vida de alguna mujer o algún hombre que está a la espera de esa mujer o ese hombre de Dios. Qué lindo Amén. como una vez decidiste esbozarte en tu soltería, allí de repente Dios te sorprendió y Dios es así. Cuando menos nos lo esperamos, Él ¡pum! Aparece y te Así es. sorprende. Que eso también me encantó y qué lindo que hayan desarrollado su ministerio juntos. No sé si tu esposo Oscar también imparte a través de las redes sociales, eso me gustaría saberlo. No es mucho de Instagram, él me dice, usted es de Instagram, pero nosotros transmitimos con todo esto de la pandemia, tenemos solamente culto presencial los días domingos y hacemos oración familiar los días lunes por Facebook y los jueves tenemos, bueno, él imparte la palabra, yo lo acompaño allí y bueno, tenemos nuestras actividades internas por Zoom con las mujeres y los varones. Pero no es mucho de estar publicando, tiene su cuenta personal, pero no, a veces los he invitado a la cuenta de Mujer Transformada por Dios y le digo, y entonces me decía, bueno, pero dame tiempo y acordamos una fecha y hablamos, o algunas veces me pasa que los estudios bíblicos a veces hay temas que son, por ejemplo, de varias posturas, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas interpretaciones, entonces llegamos a un punto y a veces lo invito para que él nos dé pues su aporte con respecto a algún tema de los estudios bíblicos, pero él me acepta invitaciones, gracias a Dios, a Mujer Transformada por Dios. Qué bueno, ¿no? Y me encantaría que lo siga animando y sigue orando para Sí, que se anime, ¿no? A sí, aprovechar las redes sociales porque los hombres también necesitan, Dina, así sí, como tú has impactado la vida de muchas mujeres, o bueno, el Señor la ha impactado a través de ti, los hombres también necesitan sí, espacios como estos porque sí, eh, hay mucho material, mucho contenido, muchas actividades para mujeres, pero muy poquito para hombres. Y sí, bueno, sí, es verdad. Tú anima. sabes que a mí me dicen, pastora, ¿por qué no hacen? Bueno, me dicen pastora, pues Dina, hermana, ¿por qué no hacen una cuenta de hombre transformado por Dios? Y yo le he dicho a mi Sí, esposo, puede ser que este año al finalizar tengamos el proyecto, pero sí, siempre pienso que, yo le digo, yo te ayudo, yo te hago la imagen, tú lo que haces es el tema y tú lo escribes y yo te hago la imagen, yo te hago todo lo de... Pero lo sí mismo, hace sí. falta, sí hace falta. Sí, lo mismo le digo yo a mi esposo, porque tienen mucho conocimiento, mucha creatividad, pero se la reservan. Y yo le digo, eso hay que sacarlo, porque hay mucha gente que lo está Sí, necesitando. sí, Y es entonces, verdad. bueno, nada, hay que seguir orando para que el Señor toque esos corazones y les quite esa vergüenza. Yo tampoco es que era muy aventajada en las redes sociales, yo era muy tímida y el Señor poco a poco nos va capacitando. La gloria siempre va a ser para Él y Él siempre se va a glorificar en nuestra debilidad. Así que síguelo animando y sigue orando para que el Señor lo llene de coraje, porque se Amén. necesita hoy Alguien, también. ahí se está haciendo alguien, Carla Vanessa. ¿Quién se está? Ay, que me quedé con los comentarios arriba. Sí, sí, es de verdad. Aquí dicen, es nuestro cantante. Ah, bueno, hasta tiene Ah, atributos y cualidades para el sí, canto, eso lo me ayuda. encanta, no, yo no puedo ver los comentarios bien, no sé por qué. Aquí dice Francia Barrios, es nuestro cantante. O sea, tiene, Ah, tiene talento también para dar. sí, él canta. Ya, deja ver aquí, a lo mejor aquí sí puedo ver los comentarios. Sí, aquí Sí. dice, Francia, este año lo va a hacer el pastor Oscar. Es un hombre de propósito, él ama lo que hace. Él Sí, ama lo que hace nuestra pastora, claro que sí, sí. Tiene una buena ayuda allí, un buen complemento, así que sí, anímalo y que el Señor sí. lo ayude también. Y él me anima muchísimo a hacer lo que estoy haciendo por esta red social. Tú sabes que hay veces que la gente no entiende mucho esto. Yo no sé si a ti Ujú, te pasa, que no lo entiende, no lo comprende y no lo aprueba, claro. ¿verdad? Sí, Pero él sí. siempre me dice, Dina, tú no necesitas más que aprobación del Señor y mía. Ujú, Y al ver pues el fruto, no hay más nada que hacer sino continuar haciéndolo. sí.
Y él está pendiente. Anoche se me echó a perder la impresora y yo necesitaba los stickers para hoy. Yo, Dios mío, pero ¿cómo se me va a echar a perder la impresora hoy si yo casi ni la uso y no me imprimí el color amarillo? Total, que bueno. Me dijo, ven YouTube, consulta, ve, en alguna parte tiene que decir, bueno, me puse a ver el manual, el procedimiento, no sé qué, lo hice, y después decía, espere 12 horas, y yo, ay, no, no puedo esperar 12 horas para saber si va a imprimir bien. Bueno, lo dejé ahí toda la noche y hoy, gloria a Dios, también ves, eso fue obra de Dios sobrenatural. Imprimió la impresora y yo, ay Señor, gracias, porque no había motivo para que eso se echara a perder. Él me ayuda mucho, él me apoya mucho, él se alegra mucho. Yo hay veces que le echo todos los cuentos de todas las mujeres que me escriben y le pregunto y a veces le digo, ¿tú te acuerdas de aquella que te conté de Ecuador, que el esposo, que el hijo? Y él me dice, ay Dina, a veces me cuentas tantas historias que no sé cuáles y tengo que volver, pero siempre se contenta pues de ver que Dios es bueno, obviamente no descuidando pues lo que Dios nos ha entregado a la iglesia local. Entonces tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo para no descuidar, ¿verdad? Lo que Dios nos ha llamado a hacer y tampoco descuidar esto que Dios también nos ha abierto estos espacios para compartir al Señor. Ahí Sí, está Elenita Ley que dice hermanas como instrumento de Dios. amén. Sí, ¿no? Y vemos cómo Dios te confirma también que continúes, que no desanimes con los devocionales creativos. Ya viste todos los regalos que recibiste. Yo creo que Dios ahí te mandó más que una señal para Sí, decirte no desistas y que Dios lo está valorando de verdad, porque muchas veces, como bien dices, las personas no lo valorizan, sobre todo personas que no entienden el propósito de Dios y el mover de Dios de manera creativa, de maneras diferentes, pero creo que Dios lo está valorando y mucho, Dina, por eso te animo y te incentivo a que continúes y que sigas ayudando mujeres, de verdad. Es muy hermoso y gracias de verdad por contarnos estos testimonios, estas experiencias y desafiar nuestra fe también en el sentido de depender más de Dios, en el tema del sustento, que es lo que muchas veces nos preocupa y desestabiliza nuestra situación familiar, nuestros relacionamientos, porque las finanzas y la familia es algo que si no está bien una de las dos, algo va a traer algún problema. sí, Pero sí. cuando Dios es el centro de nuestra familia y confiamos en Él, vivimos por fe, allí las cosas cambian por completo. Y eso también es muy bonito, eso que nos contaste, aprender a vivir, a caminar por la fe. De verdad que gracias, valoramos inmenso cada testimonio. Yo creo que, bueno, Dios nos habló lo que necesitábamos escuchar en este momento Amén. y bendigo a Dios por eso, de verdad. Gracias por el esfuerzo inmenso que has hecho, porque a pesar de tu tos, de tu gripe, pudiste participar en el live. De verdad que muchísimas gracias y nada, espero que podamos hacer más adelante algo más creativo. Claro, claro que Cuando ya sí. me pueda animar, voy a ir juntando mis papelitos, mis cositas. Mira, tú sabes que hay muchas amigas que ya son amigas pues por la cuenta, que siempre decían, no, mira, yo no pinto, yo no soy creativa, no. Y bueno, yo siempre les digo, si no puedes, si crees que no puedes, hazlo, toma tus notas normales. De hecho, hay muchas que toman sus notas normales, pero en el camino se van atreviendo y se van dando cuenta que sí pueden y que lo que hacen es hermoso para el Señor y para ella. ¿Ves? Entonces, y se van dando cuenta también que es un tiempo que les relaja. ¿Ves? Ujú. Yo estaba rasgando papel y rasgando papel craft y me dice una muchacha, Jamie, de Colombia, ella es enfermera en Colombia, y dice, pastora, usted está haciendo una actividad terapéutica. Y yo así como que, ¿por qué? Pastora, rasgar papel es terapéutico. Bueno, cuando yo dije eso en un live, todas esas mujeres, pastora, estamos rasgando y rasgando papel y estamos desahogándonos con ese rasgado de papel. Y hay una hermana que ella es muy graciosa y ella cuenta, desde que mi esposo escuchó que eso era terapéutico, me compra kilos y kilos de papel. Toma, mija, para que te desahogues. Ay, no, qué cómico. Total, que nos reímos muchísimo en cada live porque obviamente ya es algo familiar, ¿verdad?
ya hay una confianza, ya las mujeres se van atreviendo a pintar, a usar un papelito, a colorear, y de verdad que ha sido pues un tiempo muy ameno. Y hay mujeres que no pueden hacerlo de día porque obviamente tienen sus hijos, trabajan, lo escuchan en el trabajo y llegan a la hora que sea a pegar sus papelitos a colorear. Mira, en España conocí a una hermana que es seguidora de la cuenta, Verónica. Y fui, bueno, no había más chance sino ir a conocerla a la salida de la graduación de su hija mayor. Bueno, total que ella fue a verme, me llevó unos regalitos, tiene 4 hijas con sus 3 hijitas y la que se estaba graduando estaba por salir. Y cuando salió ella, el papá, y bueno, su esposa y las niñitas, el esposo me dice, la pastora, la conozco por fin, usted es la única persona que ha hecho que mi esposa se levante tan temprano a ver un live, me decía, a las 4 de la mañana ya poniendo el reloj, porque obviamente si yo hago un live a las 8 de la noche horas Chile, en España son las 4 de la mañana. Entonces me dice, ¿usted puede creer que yo le decía, no pongas tantas alarmas porque me despiertas? Y era por usted. Al fin la conozco en persona y me dio una risa porque él me decía, ella se levanta a las 3:45, pone el reloj para conectarse. Y le digo, pero si eso queda grabado. No, es que a mí me gusta hacerlo en línea porque me río, porque gozo, porque me relajo. Y bueno, de verdad que ha sido un tiempo muy bonito. Hay mujeres que lo hacen en el tiempo que ellas pueden. A lo mejor no lo hagas todos los días porque obviamente el tiempo, nuestras rutinas, pero quizás 2 veces a la semana sentarte con tus lápices, tus papelitos, tus colores en una media hora, creo que nos hace bien a todas. Ahí están diciendo, somos unas Picassos. Sí, son todas unas creativas. Sí, a mí me gusta y de hecho una vez ya hice uno con una amiga, también nos conectamos en un live y ella me explicó los pasos, me envió los recortes y Dios me habló algo demasiado especial porque yo decía así como que, pero ¿por qué un devocional creativo? Y lo que Dios me dijo me llevó a la infancia, como cuando le hacíamos un dibujito a nuestros papás, que mismo que el dibujito sea feo, no tenga una forma muy linda, cuando le hacemos el primer dibujo o algo diferente a nuestros padres, que lo llevamos con esa alegría, mira lo que pinté, mira lo que dibujé, la reacción de nuestros padres es alegría y así se alegra Dios cuando hacemos algo creativo para Él. ¿Verdad? Es como un Bonito. detalle, un detallito directamente para Él, porque para Él es que lo hacemos. Y aparte estudiamos y aprendemos más de su palabra, entonces es algo que me gusta y que siempre he tenido ese deseo en mi corazón hacer, pero como te digo, no me he puesto todavía. Tengo que planificarme, organizarme, porque me gusta así tener todo organizado. Voy a tener que poner unas gavetas con candado para que no me saque las cosas mi niño, porque se me llevan los marcadores, después nos deja sin papas por ahí. ¿Qué edad tiene? Tiene 3 y medio, va a ser 4 años en septiembre. Y Ya. le encanta pintar, le encanta dibujar las Ah, acuarelas. Y de hecho ya recorta, entonces si ve una tijera por ahí mal parada, entonces comienza a recortarme cosas que no debe. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo manejo, pero sí me gustaría hacerlo. qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y hacer quizás un live para hacer algo allí entre Sí, las dos. algún estudio creativo. Sí, Ay, bueno, así. Lina, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Que el Señor te bendiga muchísimo a ti, a tu esposo, a tu familia, que Amén. continúe usándolos. Ya saben, amigos de Chile que están allá en el centro de Santiago, en Recoleta, ¿no? Me dijiste que queda. Ajá, sí, Bueno, ya tienen allí una iglesia, no tienen excusa. sí. Tengo muchos amigos en Chile, yo también viví en Chile muchos años. Sí. ¿Cuándo? ¿En qué año? Mira, del 2015, final de 2015 hasta el 2017. Fue cuando emigramos de Venezuela por primera vez a Chile y de Chile vinimos a Ya. Portugal. Ya, qué Pero bueno. conozco el centro de Santiago bien, sí, Bien. marchaba en el autobús, en el metro. Entonces, Qué conozco bien. y tengo muchos amigos allá. Ya, qué bien, De qué hecho, bien. queremos ir porque tenemos familia también allá, mi suegra, Ah, está mi ya, cuñada. bueno, cuando vengas me avisas. Ay, sí, amén, Dios lo permita. Estamos orando por eso, porque sí tenemos familia allá y queremos que Ah, conozcan al niño. Vamos a ver, ah, estamos en las manos de Dios. amén, así es. Amén.
Bueno, Dina, un beso grande. Me Ay, gustaría gracias. despedirnos en oración. ¿Puedes orar todavía? ¿Te queda Sí, garganta? sí, claro que sí, claro que sí. Amén. Gracias por la invitación, gracias por este espacio que tienes para honrar al Señor y bueno, te animo a que continúes, ¿verdad? Porque a veces creemos que esto es en función de los seguidores y no, esto es en función del Señor, Sí, ¿verdad? El Señor es el que es glorificado, así que te animo a que sigas perseverando en el Señor y amén. en lo que Él te entrega para compartir por aquí, por tu cuenta. Así que, bueno, vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, gracias te damos en esta noche ya en Portugal, gracias te damos por las conexiones celestiales que tú haces, Señor, a través de estas redes sociales, de cómo podemos fijarnos en la cuenta de una persona y de otra y poder contactarnos y poder lograr, Señor, hacer un live juntas, Señor, aunque no nos conozcamos, Señor, pero tú sí nos conoces a cada una de nosotras, somos tus hijas, te amamos, Señor, y es el anhelo de nuestro corazón que muchas personas puedan conocerte y relacionarse contigo, Señor. Gracias te doy por la vida de Génesis, gracias te doy por su vida, su corazón. Tú conoces, Señor, sus expectativas, sus deseos, sus anhelos y los pongo delante de ti, al igual que a su esposo, a su hijito, Señor. Te pido que tú les sigas cubriendo y fortaleciendo allá en el lugar en Portugal donde ellos están. Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas en todas las áreas de su vida. Señor, seas tú el centro en todo lo que ellos hagan, digan, propongan y decidan, Señor. Te pido que ellos puedan cada día gozarse de la salvación que tú has traído a sus vidas, Señor. Gracias te doy por este encuentro, por cada una de las personas conectadas. Bendice sus vidas, Señor. Oramos por aquellas vidas que te necesitan, por aquellas vidas que experimentan soledad, pero que tú puedes llegar a acompañarles, a fortalecerles, por aquellas vidas que puedan estar con alguna condición física o enfermedad. Te pedimos que tú, en tu buena voluntad, les sanes o les recuperes, Señor. Pero por sobre todo, te pedimos que tú sigas tratando con nuestras almas y corazones y sigas transformando nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, Dina. Amén. Qué bella. Dios te bendiga muchísimo. Y nada, seguimos en contacto por aquí, por las redes. Sí, claro que Bendiciones y sí. gracias a todos los que se conectaron hasta acá, hasta el final. Están dejando Amén. mensajes muy lindos. Ay, Especialmente sí. mi mamá, Dios les bendiga, mujeres guerreras del Señor. Es hermoso ver cómo Dios obra en una persona transformando totalmente nuestra manera de vivir, dirigiéndonos en todo momento y darnos la oportunidad de testificar sus bendiciones. Amén. Ay, Aquí dice Francia Barrios, ¿conoces el pabellón criollo? Claro. claro. Hoy hasta creo que posteaste que estabas haciendo carne mechada. Sí. Ya puedes hacer el pabellón. Ay, qué cómico. Gracias de verdad a todos por conectarse. Les bendecimos y hasta la Amén. próxima. Chao, Amén. Un chao, abrazo, Génesis. Gracias por chao. invitarme. Un abrazo a la distancia. Lo disfruté mucho. Gracias, de verdad. Gloria a Besito.